Hola, bienvenido una vez más. Hoy quiero invitarte a mirar hacia adentro, a través de una historia antigua, breve, pero profundamente humana. Una historia que habla de hermanos, de ofrendas, de emociones que no siempre decimos en voz alta, pero que modelan todo lo que somos. La historia de Caín y Abel no es solo el relato del primer crimen. Es un espejo que revela intenciones ocultas, ofrendas sinceras y corazones que arden en silencio, a veces con amor, a veces con envidia y otras veces con heridas no resueltas. Quizás el día de hoy te encuentras aquí buscando un poco de paz o simplemente solo deseas escuchar algo que acompañe tu momento. Sea cual sea la razón, estás aquí. Y yo estoy contigo, entre páginas y susurros, para recorrer juntos esta historia. Una historia que, si la dejamos, puede hablarnos y transformarnos. Después de la caída, el Edén había quedado atrás, pero la vida, aunque fuese herida, continuó. Allí, en ese mundo nuevo y totalmente desconocido, Eva experimentó algo prodigioso: la maternidad. Con lágrimas aún frescas por la pérdida del paraíso, nació su primer hijo, al cual llamó Caín. Caín significa adquirido, poseído, formado, y con su nombre, Eva pronunció una frase cargada de fe y asombro. Con la ayuda del Señor, he adquirido un varón. Esto no lo dijo con ligereza. Para ella, Caín representaba mucho más que un hijo. Era la esperanza de redención. Quizás el inicio de un regreso a aquel jardín. Un varón nacido del polvo, pero tocado por la promesa divina. Después nació Abel. Su nombre contrasta profundamente con el de su hermano, ya que Abel significa vapor, aliento, nada duradero. Un suspiro breve en la eternidad. Un nombre que presagia lo frágil de su paso por la vida. Por un lado, Caín, la fuerza, la adquisición, el peso. Y por el otro, Abel, la delicadeza, la fragilidad y la transitoriedad. Desde sus nombres, la historia misma nos está hablando. Uno parece tenerlo todo, el otro absolutamente nada. Uno vive bajo las expectativas del linaje, el otro en la humildad del instante. Caín cultivaba la tierra, rompía el suelo con sus manos, luchaba contra espinas. Abel pastoreaba, seguía a sus ovejas en los campos, contemplaba el cielo y escuchaba el viento. Ambos trabajaban, ambos ofrecían lo suyo, pero lo que se movía en sus interiores era completamente distinto. Y así transcurrieron los días y pasó el tiempo.
hasta que llegó el día de presentar una ofrenda al Señor. Pero esta ofrenda no representaba solamente una entrega material, era más bien un acto íntimo, una confesión sin palabras, una expresión silenciosa de lo que vivía dentro del corazón. Caín trajo frutos de la tierra, el producto de su esfuerzo, de sus jornadas bajo el sol, luchando contra las espinas. Pero algo faltaba. No era simplemente lo que trajo, sino más bien cómo lo ofreció. ¿Fue acaso una entrega por costumbre? ¿Un gesto automático, sin reverencia alguna? ¿Un cumplimiento sin comunión? Por otro lado, Abel hizo algo diferente. Él escogió a conciencia. Tomó de los primogénitos de su rebaño, lo primero que nació, lo más tierno, lo más preciado. Y no solo eso, ofreció también la grasa de sus ovejas, la parte más valiosa, símbolo de abundancia y honra. Sin duda esto era una entrega total, lo primero, lo mejor, y con el corazón por delante. No lo hizo por miedo, ni tampoco lo hizo por obligación. Lo hizo porque reconocía de dónde venía todo lo que él poseía. Y al dar, él estaba diciendo: Señor, tú eres digno de lo más valioso que tengo. Porque dar lo mejor es confiar en que no hará falta. Y esa fe silenciosa, pero viva, ardía dentro del corazón de Abel. Dios no se fijó solo en lo visible. Él miró el interior. Observó las manos, pero también observó la intención. Observó el objeto, pero también observó el espíritu con el que se ofrecía. Y es que toda ofrenda habla. Toda ofrenda nos dice si hay amor o costumbre, si hay redención o solo apariencia. Nos dice si el corazón está presente o ausente. El favor divino reposó sobre Abel, no porque fuera perfecto, sino porque su ofrenda tenía alma. Y en ese contraste, Caín sintió algo oscuro moverse dentro de sí. Algo que no comenzó ese día, pero que ese día despertó. Caín lo notó. Sintió cómo la mirada divina pasaba de largo y se posaba en su hermano. El corazón se le apretó. Sus manos, que ofrecieron frutos, ahora temblaban de frustración. Y su rostro, que un día se alzó en gratitud, se vio oscurecido. Dios también había visto, y Caín sintió que no bastaba.
no era solo el rechazo de una ofrenda, era el eco de una herida más profunda. La sensación de no ser suficiente, la comparación, la vergüenza. Pero Dios, en su infinita compasión, no lo dejó hundirse. Se acercó, le habló, como un padre que ve al hijo a punto de caer. ¿Por qué te has ensañado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La voz de Dios no fue de condena, sino de advertencia y ternura. Una invitación al autocuidado espiritual. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero también había una alarma. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Un aviso lleno de esperanza. Aún podía elegir el bien. Aún podía corregir el rumbo. El pecado se encontraba en la puerta, claro está, pero la llave, esa la tenía él. Con todo esto, el alma de Caín ardía en silencio. No respondió a Dios, pero tampoco le escuchó. Su semblante seguía caído, su espíritu cerrado, su corazón totalmente endurecido. Y cuando la envidia se mezcla con la herida, nace el resentimiento. Un veneno lento que no grita, pero consume. Caín miraba a Abel no como a su hermano, sino como a su rival. El campo, que antes era un lugar de trabajo, se convirtió en el escenario de una traición. «Vamos al campo», dijo. Palabras simples, pero cargadas de sombra. Y Abel fue, inocente, confiado, hermano. Y en medio del silencio se alzó la mano, y el amor fraterno fue atravesado por el enojo no resuelto. No hay registro de lucha ni defensa, solo la caída, el polvo y la sangre que lo manchó por primera vez. La tierra, que antes producía fruto, ahora bebía dolor. El primer gran crimen realizado, la primera vida humana quitada por manos humanas mismas. Pero no solo fue la pérdida de vida de un cuerpo, fue la fractura de la hermandad, la pérdida de lo más puro, la confianza, la inocencia, la posibilidad del perdón antes del daño. Y fue entonces que Dios descendió al campo, como antes caminaba en el Edén, pero esta vez no buscaba comunión, más bien buscaba verdad. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín desvió la mirada. No había arrepentimiento, solo evasión.
No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero esa pregunta fue más reveladora que cualquier confesión. Porque sí, Caín era su guarda. Y si lo analizamos, nosotros también lo somos. Ser guarda no significa controlar al otro, sino más bien cuidarlo. Significa estar atento al dolor del hermano, a su fragilidad y a su humanidad. Esa fue la ruptura. No solo se arrebató una vida, sino que se rompió el lazo más sagrado que hay entre humanos: la responsabilidad del uno por el otro. Caín trató de esquivar su culpa, pero Dios no necesitaba pruebas. La tierra ya había hablado. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto no fue un grito de venganza, fue un clamor por justicia, un testimonio silencioso de que algo puro había sido quebrado. Y entonces vino el juicio. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ésta no te volverá a dar su fuerza. Lo que antes producía fruto, ahora daría espinas. Y así es como Caín se convirtió en un errante, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Un alma sin dirección, sin raíces, sin paz. Caín perdió muchísimo más que un lugar. Perdió su conexión con el otro, y con ello su conexión con Dios mismo. Caín quedó en silencio. Su castigo lo había alcanzado. Le había arrebatado la vida a su propio hermano. Había roto el corazón de su familia y se había apartado del rostro de Dios. Pero aún así, no fue destruido. Dios no lo fulminó, no lo borró del mapa. Caín temió y exclamó: cualquiera que me halle, me matará. Y es entonces que en medio de la caída más oscura, surge la luz de la gracia, ya que el Señor mismo le respondió: no será así. Y le colocó una señal, un símbolo de protección, una marca, no de condena, sino de misericordia. Porque aunque Caín había fallado, seguía siendo un ser humano. Y para Dios, la vida sigue siendo sagrada, incluso la de aquel que erró. Este momento es crucial. Nos revela algo del corazón divino. Dios no abandona. Corrige, sí. Juzga, sí. Pero también cubre, protege y espera. La marca no fue un castigo adicional. Fue una señal de que la historia no terminaba allí.
ni siquiera para Caín. Y así, aquel al que podríamos llamar el primer asesino de la humanidad no fue borrado del mapa, sino que siguió caminando con el peso de sus propios actos, pero también con una oportunidad silenciosa de redención. Con todo esto, el campo quedó en silencio, y en casa solo quedaron lágrimas. Adán y Eva, los primeros padres, los primeros en conocer la dicha de ver nacer una vida, y también los primeros en probar la amargura de perderla. Perder un hijo es como ver que el alma se rompe en dos, pero perderlo a manos del otro hijo es un dolor que no cabe en palabra alguna. Caín había levantado la mano contra Abel, pero el golpe también cayó sobre sus padres. Los dejó totalmente sin respuestas, sin consuelo, sin el abrazo cálido de sus dos pequeños. Eva, que había dicho con esperanza algún día: con la ayuda del Señor he adquirido un varón, ahora se encontraba con las manos vacías. Adán, que había dado nombre a todo lo creado, ahora no encontraba un nombre para su duelo. Fue en realidad una doble pérdida. Abel, el hijo justo, ya no estaba, y Caín, el hijo errante, se había marchado. La muerte se hizo real. Ya no era una amenaza del Edén, era una herida viva en su pecho. Y quizá, en el silencio de esa noche larga, se preguntaron si su pecado había traído todo esto, si alguna vez podrían volver a confiar, si Dios aún los escuchaba. Porque cuando se pierde a un hijo, no solo se llora la ausencia, se tambalea la esperanza, y el alma se pregunta si es posible empezar de nuevo. Pero Dios no deja las historias rotas. Y fue entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, que Eva volvió a sentir vida dentro de sí. Un nuevo hijo, un regalo que no reemplazaba, pero sí restauraba. A este lo llamó Set, que significa designado o sustituto, porque según sus propias palabras, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esta no era una repetición, era un nuevo comienzo. Set no vino a borrar el pasado, sino a abrir un camino hacia el futuro, y de su descendencia se levantaría una generación distinta, una que volvería a invocar el nombre del Señor, una que, a pesar de vivir fuera del Edén, buscaría de nuevo su rostro. Porque la gracia no se limita al jardín perdido, florece incluso en los campos del dolor, cuando alguien elige volver a Dios.
Caín y Abel, dos hermanos, dos caminos, dos corazones revelados ante Dios. Uno ofreció con sinceridad, el otro con descuido. Uno escuchó su conciencia y el otro calló la voz interior con ira. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos en esta historia? Tal vez somos como Abel, anhelando agradar a Dios en lo secreto. O tal vez somos como Caín, luchando con envidia, frustración, celos, sin saber realmente cómo canalizar ese peso que arde dentro. O tal vez somos como Adán y Eva, cargamos el dolor de ver a quienes amamos tomar rumbos oscuros. Quizá hemos perdido hijos, hermanos, sueños, y nos preguntamos si es posible el comenzar de nuevo. Pero esta historia, aún teñida de tragedia, es también una advertencia llena de esperanza. Dios sigue hablando. Él sigue preguntando: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde se encuentra hoy tu hermano? Y esto no es para condenar, sino para despertarnos, a ser más conscientes, a cuidar del otro, a volver a ofrecer con sinceridad, con el corazón primero, antes que la ofrenda. La vida es una serie de decisiones y cada una revela lo que hay dentro, lo que tenemos dentro. Que esta historia nos recuerde que no estamos solos, que aún fuera del Edén, Dios nos habla, nos guía y nos da la oportunidad de comenzar otra vez. Si este mensaje resonó contigo, si alguna vez has sentido el peso del enojo, la pérdida o el deseo de empezar de nuevo, te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, a veces soy como Caín, con el corazón lleno y las manos vacías. A veces soy como Abel, buscando agradarte con lo mejor que tengo. Y otras, como Adán y Eva, mirando atrás con dolor, preguntándome si aún puedo volver. Pero hoy te agradezco porque tú sigues preguntándome ¿dónde estás? Porque tu voz no calla, Señor, porque tu gracia no cesa, porque tu amor no depende de lo que hice, sino de lo que tú eres. Ayúdame, Señor, a ofrecer con sinceridad, a cuidar a mi hermano y a caminar contigo, aunque el Edén parezca lejos. Amén. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia habló a tu alma, te invito a seguir este viaje por las páginas de la Biblia. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y comparte este video con alguien que sientas que necesite una palabra de luz. Tu like y tu presencia aquí son realmente una bendición.